Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes y con una invitada de lujo, la ingeniero Lourdes Aduna Barba. Ella nos va a hablar sobre economía circular. Lourdes es ingeniero químico por la Facultad de Química de la UNAM y es postulante a la maestría de Ingeniería Ambiental de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería también de la UNAM. Ha sido presidenta de la Comisión de Sustentabilidad Ambiental de la Coparmex durante 5 años y fue la organizadora del Concurso Nacional de Reciclaje de Residuos y de diversas iniciativas para impulsar el reciclaje nacional, que es una tarea pendiente que tenemos. Desafortunadamente, solo un pequeño porcentaje de lo que generamos se recicla. Y de ahí viene también el conflicto tan grande de las bolsas de plástico, que ya hablaremos en otro momento de eso. También fue presidente de la Comisión de Ecología de Canacintra de 2013 a febrero de 2018. Ha sido consejera ciudadana de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y representante de diversas cámaras industriales desde 1999 hasta 2018. Fue miembro del Comité de Producción y Consumo Responsable de la Asociación Mexicana de Consumo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la Cooperación Internacional y el Desarrollo Sustentable igualmente hasta 2018. Ese es otro tema también que es muy importante no perder de vista, el consumo responsable. Participó en diversas reuniones de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, siendo seleccionada en el 2009 para presentar la propuesta ciudadana en cambio climático ante los tres ministros del medio ambiente del Tratado de Libre Comercio, y representó a la Coparmex en la mesa de diálogo para la promoción de una economía verde en México ante la representación del Programa de las Naciones Unidas para la ambientales durante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Y estos son tres temas que van muy unidos, o sea, lo que es el consumo responsable, la economía verde y el cambio climático. Ha sido certificada por la Universidad Técnica de Delft en Holanda en las materias de economía circular, manejo de residuos y gestión de materiales críticos, así como en empaque sustentable en economía circular. Ha obtenido también el certificado del curso de introducción a la economía circular por la Universidad Centro de la Ciudad de México, y su experiencia la ha llevado a la coordinación del Congreso de EnviroPro, que forma parte de la Green Expo. Este congreso es el más grande de Latinoamérica y de verdad, si alguno de ustedes en las futuras ediciones que se haga tiene oportunidad de ir, les invito a ir porque hay muchísimas cosas que hay que aplicar para ayudar a nuestras pequeñas empresas. Formó parte del grupo de panelistas para el curso Decisiones Empresariales frente al Cambio Climático y la Sustentabilidad, desarrollado por el Instituto Politécnico Nacional, dictando una conferencia sobre la economía circular en julio de 2018. A la fecha ha impartido 7 cursos, la mayoría de ellos en colaboración con la Agencia de Implementación para el Desarrollo. Pues como ustedes se dan cuenta, tenemos una invitada de lujo para este tema que es muy importante porque ya estamos viendo las consecuencias de todo ello. Entonces, dejo a Lourdes con la pregunta, ¿qué es la economía circular y por qué es importante en este momento? Y los dejo con la conducción del doctor Luciano Vera. Adelante, Lourdes. Hola, Ana, Luciano, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta reunión que ha organizado Ana. Muy encantada de participar con ustedes. Y vamos a hablar entonces sobre el tema de la economía circular y quiero presentarles la pantalla. No sé si alcanzan a verla ahí o estoy un poco errada con este asunto de las presentaciones. ¿La alcanzan a ver todos? No se ve la pantalla, Lourdes. A ver, déjenme ponerla así y después, como, ya está, compartir, así, ahora sí me ven.
Ya se ve la pantalla, Lourdes, ya sé. Ya. Perfecto. Bueno, Ana me planteaba unas preguntas sobre qué es la economía circular y vamos a platicarlo ahora un poco relacionado con este asunto del COVID que estamos viviendo. Esta es una gráfica que les presento para que ustedes vean cómo el desarrollo económico depende tanto de los recursos naturales. Hoy, más del 80% de la producción mundial depende de los recursos naturales y alcanzan a ver mi flechita. Lo que quisiera es mostrarle cómo los países más desarrollados tienen un alto consumo de recursos naturales y lo que quisiéramos es llevar con la economía circular a estos países, pero hacia abajo de este cuadrante, hasta mero abajo, en donde tengamos un desarrollo económico muy importante, pero prácticamente un nulo consumo de los recursos naturales. ¿Por qué es importante trabajar este asunto de los recursos naturales? Bueno, hablando de que más del 80% de la producción mundial depende de los recursos naturales, nuestras materias primas entonces han sufrido algunos cambios. Ustedes ven en esta gráfica de 1975 al 2000, con un aumento del 1% en el PIB, el precio de las materias primas cayó 0.5%. Sin embargo, en los últimos años, del 2000 al 2013, ya tenemos un incremento del 1.9%. Quiere decir que mientras más nos desarrollamos, consumimos más recursos naturales, nuestras materias primas empiezan a escasear y entonces sucede lo que van a ver en la siguiente gráfica y que implica que nuestra demanda está aumentando, pero nuestra oferta de recursos para producir y satisfacer esta demanda no necesariamente va incrementándose a la par. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, la huella ecológica a nivel mundial es una medida que nos representa el grado de la demanda humana mundial de los recursos biológicos. Y este mapa que ustedes ven así tan distorsionado, lo que significa es que nuestra huella ecológica está cambiando pues la situación de los recursos en la Tierra. Prácticamente lo que ustedes ven en rojo está depredado, no hay recursos en esas zonas y hacia allá va todo lo que está en color amarillo. Hemos aumentado en los últimos años nuestro consumo de recursos de manera exponencial. Si nosotros incrementamos 3 veces el nivel de población, prácticamente aumentamos en 8 veces nuestro consumo de recursos naturales, pero además estamos generando 13 veces más gases de efecto invernadero. Este es un ejemplo respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, con los minerales. El decrecimiento de la ley minera en los principales minerales extraídos en el planeta. Está cayendo. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que excavar de manera cónica mucho más profundamente para poder lograr extraer minerales que además tengan una ley mineral muy baja, es decir, muy poco material presente. Prácticamente las minas con las leyes más altas ya fueron explotadas. A menos que nos caiga un meteorito, no tenemos más minerales en el planeta. Pero al tiempo que aumentamos nuestros recursos naturales, también es cierto que vemos este tipo de imágenes. Por un lado, no tenemos cultura ni educación para saber cómo disponemos de los residuos que estamos generando, pero por el otro lado, estamos siendo demasiado ineficientes en utilizar esos recursos para generar unos residuos en cantidad estratosférica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nuestro sistema de desarrollo económico, en donde explotamos los recursos, los transformamos, los vendemos, los consumimos, los depositamos o los tiramos, no está funcionando y no va a funcionar para los siguientes años en el planeta. ¿Por qué? Pues porque estamos siendo demasiado ineficientes y mientras la población sigue creciendo, nuestros recursos se van agotando. Y por supuesto esto tiene consecuencias muy graves, como el cambio climático. Decía Ana que todo esto está relacionado, sí, bastante relacionado. Y fíjense ustedes en 3 números aquí, 1.5 grados centígrados,
3 grados centígrados y 5 grados centígrados. Si nosotros seguimos con una economía lineal de extraer, producir, consumir y tirar, no hacemos nada, estaremos esperando que en el 2050 aumentemos los 5 grados centígrados en el planeta. Pero si logramos aceptar los compromisos de la COP21 y empezamos a transformar nuestra economía y empezamos a transformar la forma de consumir la energía en lugar de utilizar combustibles fósiles, entonces nos vamos a poder acercar hacia los 3 grados centígrados, pero sin olvidar que en realidad nuestro objetivo real es no incrementar en 1.5 grados centígrados la temperatura del planeta. Recientemente hubo un informe de la IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático a nivel internacional de la ONU, y emitió un informe en el que dice que nuestras emisiones van incrementándose de esta manera, pero para que en el 2050 podamos disfrutar o haber logrado alcanzar esta meta, ¿qué tenemos que hacer con las emisiones? Prácticamente en picada. Cómo las bajamos de manera impresionante para poder lograr sostener la temperatura del planeta. Y esto no es una labor sencilla y muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo vamos a lograr esto? Porque si no lo logramos, la catástrofe es inminente. Este es un estudio reciente de la Agencia Internacional de Energía, en donde ustedes pueden ver las emisiones mundiales relacionadas con la energía. Y fíjense lo que está sucediendo en el 2020. Estamos en picada. Eso es lo que realmente está sucediendo en estos momentos y es lo que nos preguntábamos cómo hacerlo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo podemos hacer sin necesidad de enfrentar esto a través de una pandemia? No necesitamos una pandemia para lograr esto. Estos son la misma gráfica, pero en cambios anuales. Y vean cómo nos vamos hasta abajo con el asunto del COVID. La realidad es que para que nosotros logremos estas metas, estos grados, si queremos llegar, si estamos buscando un business as usual y pues nada más en la situación en la que estamos actualmente, el consumo de energías renovables es del 18%, y hicimos compromisos en la COP21, pero estamos trabajando en ellos y todavía no avanzamos, pues vamos a poder estar en este nivel. Pero si impulsamos la economía verde, es decir, incrementamos la producción de energías renovables hasta un 44%, incrementamos las medidas de eficiencia energética, reforestación, cambio de alimentación, etcétera, entonces vamos a poder estar en posibilidades de no subir más allá de los 3 grados centígrados. Pero si queremos realmente alcanzar el objetivo real del 1,5 grados centígrados, tenemos que hacer un cambio en nuestro modelo de desarrollo económico e transitar a una economía circular. La economía verde es el impulsar la energía renovable. Nos está ofreciendo, de acuerdo con los informes publicados por la OIT, más de la posibilidad de incrementar nuestros empleos en 18 millones, una reducción de gases de efecto invernadero de 41%, pero si incluimos eficiencia energética y cambio de la alimentación, podríamos alcanzar el 55%. El complemento de este mapa se llama economía circular. Una reducción del 45% de gases de efecto invernadero en el mundo si empezamos a transitar a la economía circular. Y en América Latina esto nos permitiría generar 6 millones de empleos adicionales. Pero entonces, ¿qué es este asunto de la economía circular? Bueno, vamos a ver este gráfico, que es la representación esquemática de lo que es la economía circular, y tiene dos grandes bloques que pueden observar ustedes. Esta es la parte de la naturaleza, esta es la regeneración de nuestros recursos naturales y cómo buscamos, mediante distintos ciclos, aprovechar
todos los beneficios. O sea, la naturaleza no genera residuos dentro de sus procesos y solamente utiliza 5 polímeros para hacer todo lo que hace. Entonces, de esta manera podemos nosotros empezar a utilizar a la naturaleza, se llama biomimesis, para que nos enseñe cómo es que podemos empezar a regenerar nuestros recursos. Y lo podemos hacer de forma muy eficiente o de forma menos eficiente, pero todos nos van a llevar a ese ciclo de regeneración. De este lado tenemos los nutrientes técnicos, donde están nuestros minerales, donde están todo lo que podemos de diferentes maneras buscar cómo alargamos la vida útil de estos productos. La economía circular se define prácticamente como aquella en la que busco de qué manera mi producto tiene una vida útil más larga en el mercado. Y para lograr eso, puedo compartirlo, puedo darle mantenimiento, puedo reusarlo, puedo reutilizarlo, porque son distintos los conceptos de reuso y reutilización en economía circular. Puedo remanufacturar, reacondicionar e incluso podría reciclar. Fíjense nada más, una tarea que comentaba Ana desde un principio que tenemos pendientes, que es el reciclaje. No logramos aprobar esa materia. Hoy el reciclaje es la forma más ineficiente de mantener los recursos en el planeta el mayor tiempo posible. Esto es economía circular y fue lanzada en el 2014 por el sector privado a través de la Fundación Ellen MacArthur en el World Economic Forum. Es tan importante la transición hacia una economía circular que los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen un camino a través de la economía circular para poder lograr precisamente todas las metas que se plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es la única transición que nos permitiría alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La OCDE ya ha planteado la transición hacia la economía circular. La CEPAL nos dice que en América Latina, que gozamos de tantos recursos naturales, no hay otra manera de poder salir adelante si no entramos en un sistema de economía circular. La Unión Europea y la Fundación Ellen MacArthur, con todos los documentos, la Unión Europea es digamos que en el mapa, los que están llevando una transición mucho más organizada hacia la economía circular. El World Economic Forum ya tiene distintas plataformas para poder acelerar y documentos para acelerar la transición a la economía circular. La Organización de Estados Americanos también habla ya de la transición hacia una economía circular. Pero entonces, lo que nos ofrece en estos tiempos de emergencia, en estos tiempos en los que necesitamos ver cómo vamos a salir adelante y cómo nos vamos a levantar de esta crisis, ¿qué nos está ofreciendo la economía circular? Pues 3 beneficios muy importantes y muy patentes, que son el empleo, una generación de empleo importante, 6 millones nada más para América Latina en el inicio de la transición, mejorar el cambio climático, porque vamos a reducir sustancialmente las emisiones de gas de efecto invernadero, pero además vamos a seguir teniendo desarrollo económico y vamos a seguir teniendo producción masiva sin riesgo de poder perder nuestros recursos naturales, porque los vamos a regenerar y a restaurar, que esa es la esencia del modelo de desarrollo económico circular. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque hay una como si fuera, ¿cómo le dicen? Pareciera una contradicción, pero es que cuando necesitamos más urgentemente tener tecnologías limpias, nos damos cuenta que estas tecnologías limpias dependen sustancialmente de los recursos naturales. Fíjense nada más, por ejemplo, una turbina para generar 3 megas requiere de 335 toneladas de acero, de 4.7 toneladas de cobre, de 1.200 toneladas de concreto, de 3 toneladas de aluminio y 2 toneladas de tierras raras. O sea, para quien piense, por ejemplo, que el Internet y todo esto no consume recursos naturales, no hay nada más alejado de la realidad.
sea, son súper intensivos en recursos naturales. Entonces, un auto híbrido requiere de todos estos elementos para poder fabricar. ¿De dónde vamos a sacar todos esos elementos si hoy nuestros materiales se están agotando en el planeta? Este, por ejemplo, que les muestro, que es un mapa realizado y estudiado por la Unión Europea, es muy importante porque identifica cuáles son los materiales críticos. Los materiales críticos para la Unión Europea son aquellos elementos que les permite hacer productos de consumo masivo, pero que además pueden tener un riesgo de materias primas en su suministro. El estudio de la Unión Europea muestra que China es el principal proveedor de sus materiales críticos. Entonces, esto se convierte en un tema geopolítico, porque ¿saben cuándo va a tener un conflicto la Unión Europea con China? O sea, no es para menos, o sea, produces 18 de los 27 materiales críticos que requiere la Unión Europea en sus procesos de industrialización. Otro ejemplo de lo que está sucediendo es el cobre. En los últimos 5,000 años se han producido 550 millones de toneladas de cobre. Sin embargo, si queremos incrementar la demanda de la energía solar o eólica, el planeta necesita la misma cantidad, pero en los próximos 25 años. Quiere decir que esto requeriría 8 veces más de actividad minera. Pero si la ley mineral está bajando, entonces pues esto se pone bastante más que complicado, ¿no? ¿Qué sucede entonces? O hay un estudio del Banco Mundial que nos dice, bueno, una tonelada de mineral puede contener hasta 5 gramos de oro, 200 gramos de plata, 6 gramos de cobre, pero una tonelada de celulares desechados contiene 150 gramos de oro, 3 gramos de plata y 100 gramos de cobre. Entonces resulta que empezamos a gestionar el concepto de la mina urbana. Y esto hace hacia donde debe caminar la industria minera. Porque es como la industria del papel. Han ustedes escuchado empresas como Biopapel que hablan sobre el bosque urbano, es donde ellos están produciendo papel 100% reciclado. Pero ¿cómo le vamos a hacer si nosotros no hemos aprobado ni siquiera el tema del reciclaje? No hemos pasado esa materia. En América Latina, nuestros promedios de reciclaje no superan el 9%. El último diagnóstico publicado recientemente por la Semarnat dice que ya ni siquiera alcanzamos el 9% que se había dicho en el 2012, ahora estamos en el 6%. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, este es el famosísimo salto de rana que habla la economía. Y es, por ejemplo, en Europa tenemos una gran generación de residuos también, pero ellos sí aprobaron la materia del reciclaje y sus promedios de reciclaje llegan aproximadamente al 40%. En el 2030 se espera que lleguen al 75% de acuerdo con sus estrategias de economía circular. Pero si nosotros en Latinoamérica seguimos haciendo como queremos las cosas y como las hemos hecho hasta ahora, business as usual, pues esperemos que en unos 100 años alcancemos lo que la Unión Europea pretende alcanzar en 10 años más. Lo que te da la economía circular es la posibilidad de dar este salto. Es decir, ok, ya no pasaste el tema del reciclaje y tomando en cuenta que el reciclaje es la parte más ineficiente en la que podemos mantener el valor de los materiales el mayor tiempo posible en el mercado, puedes aprovechar y dar este salto de rana para alcanzar en el 2030 los mismos porcentajes que está alcanzando la Unión Europea. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo trabajamos en la economía circular para lograr todo esto? ¿Y por qué si el reciclaje no es el más eficiente, entonces ¿en dónde está? Bueno, hay distintos modelos de negocio. Hay distintos modelos de negocio que además combinados con distintas estrategias circulares y que combinados o por sí solos nos pueden dar distintos modelos de negocio de lo que estamos haciendo hoy. Entonces, la primera regla es repensemos lo que estamos haciendo. La industria PYME debe de repensar en dónde están los orígenes de sus recursos naturales, de cuáles depende, en qué riesgo está su suministro,
cómo garantizar la permanencia en el mercado de sus productos, pero yo creo que el tema más relevante es y cómo ahorrar para seguir produciendo y para seguir vendiendo. O sea, hay distintos modelos que podemos seguir y que podemos analizar en cada caso para diseñar una estrategia de transición circular. Y aquí, en esta lámina, lo que les quiero mostrar es algo muy, muy importante. La economía circular, a la falsa creencia de muchos gentes en Canacintra, no es reciclaje, como ya lo mostramos. Es un modelo de desarrollo económico alineado a la cuarta revolución industrial. Son dos caras de la misma moneda. ¿Y por qué? Porque muchos de estos modelos de negocio solamente son posibles cuando utilizamos la que nos da la cuarta revolución industrial. Entonces, la primera y la segunda revolución industrial nos fuimos con la economía lineal. La tercera revolución industrial intentamos trabajar la economía del reciclaje, reprobada en América Latina. Y en la cuarta revolución industrial tenemos la oportunidad de mejorar a través de la economía circular. ¿Cuáles son las barreras que enfrentan las pymes? Se han hecho estudios. Yo propondría al menos las siguientes 7. Limitaciones del pensamiento lineal. Si seguimos pensando de forma lineal, de un modelo de economía lineal, vamos a encontrar muchas barreras. Se trata de abrir tu mente, de repensar, de rediseñar cómo puedes depender al mínimo de los recursos naturales y cómo gestionar tus recursos, no residuos. A pesar de que muchos de los materiales los vamos a encontrar en los residuos, lo cierto es que cuando hablamos de los ciclos más eficientes como la remanufactura, el reacondicionamiento, la reuso, la reutilización, nos vamos a dar cuenta que además de ser más eficientes, pues nos permiten generar ahorros importantes y mantener nuestros materiales el mayor tiempo posible en el mercado. Y eso nos abre infinitas posibilidades de nuevos negocios, nuevos modelos de gestión de recursos. Limitaciones del pensamiento por el tamaño. Muchas empresas de entrada dicen, yo soy pyme, yo no puedo. Y entonces es otra vez una invitación a abrir esa imaginación para decir, ¿cómo sí puedo? ¿Cómo sí puedo lograr? Otro tema que le cuesta mucho a las pymes es cultura ambiental. Yo tengo poco personal, no tengo a nadie que se dedique a eso. Pero si dentro de nosotros mismos empezamos a ser conscientes de lo que implica las consecuencias del cambio climático, lo que implica el otro reto que es la pérdida de la biodiversidad, y muchos productos dependen de la biodiversidad, no vamos a poder salir adelante porque las pymes son el mayor número de empresas que hay, no solamente en Europa, en el mundo entero. Y el poco trabajo que puede hacer la pyme en materia ambiental se va a multiplicar en creces por el número de tamaño que tiene como empresa en el mundo. Como nos limitamos en pensamiento, nos limitamos por tamaño, nos limitamos en todo, entonces también el acceso a la falta de información y habilidades técnicas se ve francamente limitado. Por supuesto, el esquema de financiamiento, y hablando en estos tiempos no de la cuarta revolución, sino de la cuarta T, bueno, es otro tema muy difícil. Una legislación efectiva. Hoy se está promoviendo en el Senado ya una iniciativa de ley de economía circular del Partido Morena. Tengan mucho cuidado. No es una ley de economía circular, aunque su nombre así lo diga. Es una ley de gestión de residuos que encarece el manejo de los residuos en México y que además duplica todo lo que hay que hacer en materia de residuos conforme a la Ley General para la Prevención y la Gestión de los Residuos. Necesitamos realmente una ley de economía circular. Y si hablo de un modelo de desarrollo económico, la cabeza debe de ser la misma Secretaría de Economía, no la Semarnat, señores. La Semarnat no tiene que ser nada en desarrollo económico. Carga administrativa. Si no hacemos un esfuerzo por simplificar y combatir la carga administrativa del país, muchos esfuerzos se verán mermados sencillamente por esta situación. Sin embargo, pues no hay que ser tan pesimistas y podemos tener, sobre todo cuando tenemos enfrente el número de oportunidades que representa la transición hacia la economía circular en las pymes,
bueno, vale la pena, yo creo, intentar. Y una es repensar. Reducir nuestros costos de producción hasta en un 80% con la primera extensión de vida. Disminución del riesgo de suministro. Señores, si elimino la necesidad de depender de recursos naturales, mi suministro no está en riesgo. Nuevos modelos de negocio y mejores empleos, por supuesto, porque para poder encontrar a toda la cadena de suministro a través de estos nuevos modelos de negocio, creo muchísimos empleos de calidad, garantizando precisamente el suministro. El aumento de la productividad de los recursos, porque empiezo a regenerar los recursos naturales por no consumirlos, y lo que estoy haciendo es incrementar, al mantener los recursos ya utilizados, el mayor tiempo posible en el circuito cerrado del mercado. Por supuesto, si yo como empresa empiezo a hacer esta transición hacia la economía circular, estoy seguramente diferenciándome de la competencia y generando valor a mis clientes. La reducción de los costes de los servicios, de los nuevos ingresos y la reducción de otros riesgos es importante. Por ejemplo, si se aprobara una ley de economía circular como la que está hoy en el Senado, señores, si ustedes realmente hacen una transición a la economía circular, quedan vacunados, porque no hay nada que no pueda cumplir la economía circular de lo que se ponga en las leyes actuales. Están aminorando otro tipo de riesgos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer como pymes? Bueno, mucho más inteligentes. Tenemos, al momento de repensar, tenemos que hacer una fabricación más inteligente que nos reduzca los costos, que utilicemos hoy. La cuarta revolución industrial nos está democratizando el acceso a la tecnología, a los sistemas de innovación. Y bueno, yo en eso, yo creo que ya les ha platicado mucho Ana, porque ella es experta en este tema, pero de verdad, los Fab Labs, por ejemplo, que nada más en la Ciudad de México tenemos 2 o 3, están democratizando el acceso a la información. Hay plataformas para compartir cómo se hacen las cosas. Vamos a reducir nuestros gastos. La cadena de suministro tiene que reencontrarse. Hoy está rota por el asunto del COVID, porque no hay el tránsito de mercancías que esperábamos que hubiera, y por este asunto del cierre de ciertas fronteras, incluso conceptos como la globalización están en riesgo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer una cadena de suministro más inteligente, disminuyendo nuestros riesgos de suministro, pero además generando esta nueva cadena de valor con nuevos negocios y nuevos empleos. Menos consumo de energía, porque vamos a ser más eficientes en mantener el valor de los materiales en el mercado, reduce el uso del consumo de la energía, y de ahí el ahorro sustancial en emisiones de gas de efecto invernadero que genera la economía circular. Y por supuesto, pues una fuerza de trabajo más inteligente, pensando de forma sistémica en cómo podemos seguir mejorando todo esto. Les decía yo que la globalización está en riesgo, muchos lo están pensando así, un sistema, pues porque se movía dentro de un movimiento de economía lineal, y sin embargo, hace ya algunos años se empezó a hablar de una localización. ¿Y qué significa? Esto es un juego de palabras entre lo global y lo local. ¿Y qué es lo que permite la economía circular? Pues es precisamente eso, impulsar el desarrollo local con estas nuevas cadenas de valor que nos permiten recuperar materiales y volverlos a poner en el mercado de distintas maneras, con distintos nuevos modelos y estrategias de negocio, pero sin dejar de pensar globalmente. Porque hoy la cuarta revolución industrial nos va a permitir seguir manteniendo la información y la transmisión de los datos y la información de cómo lo hacemos a todo el mundo. Hoy hay plataformas a nivel mundial que ustedes dicen, yo quiero fabricar un auto, y entonces bajan el mapa de cómo se hace el auto, y al momento en que bajo yo le pago al que puso el mapa para compartir. ¿Por qué? Porque uno de los principios esenciales de la economía circular es compartir. Aquí el asunto esto es mi información y ya no la comparto porque eso es mi valor que me va a generar competencia y valor agregado, eso ya está muerto. El compartir es uno de los principios esenciales en la economía circular. Y se comparte de muchas maneras, y muchos de los modelos de negocio van precisamente en compartir. Por ejemplo, hay una empresa que, bueno, ustedes conocen mucho a Uber.
ustedes incluso lo han utilizado. El tema es que un auto está el 70 al 80% de su vida útil estacionado. Entonces, como ¿para qué tengo tantos recursos que requiere un auto parados, aparcados en un lugar sin poder utilizarlos? Entonces, lo que hace una plataforma es compartir un auto entre varias personas y entonces se genera estas dinámicas como el negocio del Uber. Hay otra plataforma que dice, bueno, pero no necesitas ser chofer y dedicarte a transportar a la gente. Tú mismo, ¿cuántos autos llevan? Y pueden ser muy observadores cuando vayan al tráfico, pero ¿cuántos autos van manejados exclusivamente por una persona y llevan de 3 a 5 asientos vacíos? Entonces, hay otra plataforma que se dedica a gestionar esos asientos vacíos. Y entonces la empresa, la persona que va conduciendo su auto y que llena los asientos vacíos con distintas otras personas, cobra una cantidad adicional, no cambia, o sea, no va a llevarlos, o sea, ella dice, comparto mi viaje, y la plataforma recibe un 20% de lo que cobra esa persona por compartir ese viaje. Sencillamente esa plataforma ya lleva 300 millones de pesos hoy por compartir de esa manera. Uno de los motores más importantes para la industria PYME es que el consumo responsable, y ya les decía Ana desde el inicio, todo esto está relacionado. Sí, efectivamente, hoy el 92% de los consumidores prefieren productos sostenibles al mismo precio. El 85% considera que compañías y gobiernos deberían de ser más activas en resolver los problemas ambientales. 53% de los consumidores estarían dispuestos a pagar hasta un 10% más por los productos sostenibles. Y el 44% castigaría a las empresas irresponsables con el medio ambiente. Entonces, yo creo que este es uno de los motores esenciales para empezar a pensar distinto y uno de los riesgos a aminorar cuando transitamos hacia una economía circular. Y hablando en tiempos de COVID, precisamente, la Organización Mundial de la Salud ya publicó cómo se relaciona la economía circular con la salud. Cuando nosotros aminoramos los impactos ambientales por haber transitado hacia una economía circular, bueno, también la salud se ve beneficiada con menos contaminación y disminución de riesgos, porque además evitamos el uso de materiales peligrosos o tóxicos, y eso genera grandes beneficios a la salud. De acuerdo con un reporte del World Economic Forum, hoy en el mundo solamente el 8.6% de la producción es circular. La urgencia para que más restos de personas, de compañías transiten a la economía circular, bueno, yo creo que la estamos viviendo en estos momentos, y esta es una imagen, pues, de las empresas que tan solo ya están sumadas a la transición a la economía circular con la Fundación Ellen MacArthur. Pero aquí no ven empresas, por ejemplo, como Apple, que también ya decidió transitar a la economía circular, o las cerveceras, que también ya anunciaron transitar hacia la economía circular. Estas solamente son las empresas que hoy están con la Fundación Ellen MacArthur. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos la transición hacia una economía circular? Bueno, definitivamente hay que estudiar cada caso, hay que diseñar su propia estrategia de transición y armar todo un esquema de análisis basado en un diagnóstico de dónde están las materias primas que produce, cómo las produce, si está diseñado para que esto pueda ser reutilizado, remanufacturado, reusado, reacondicionado, porque al final de cuentas, si no diseñamos desde un inicio del ciclo de vida nuestros productos para que puedan ser reusados, reutilizados, remanufacturados o se les pueda dar mantenimiento, no lo vamos a poder hacer. Entonces, esto ya se trata de repensar en todos los sentidos. Y bueno, aquí les quiero presentar a la más famosa de todos, la economía circular, que es la señora Ellen MacArthur. Ella es la fundadora de la fundación que fue la que llevó la economía circular al World Economic Forum. Y ella dice que para lograr los objetivos en materia climática es fundamental que transformemos la forma en que diseñamos, fabricamos y usamos productos y alimentos.
pero completar con una transición a la economía circular puede satisfacer las necesidades de una población en crecimiento, al tiempo que creamos una atmósfera próspera y resiliente capaz de funcionar a largo plazo. ¿Qué quiere decir resiliente? Que vamos a poder ser capaces de adaptarnos a todo lo que nos está guardando la factura antropogénica, que significa cambio climático. Pues muchas gracias, yo estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, ingeniera. Un tema, por demás decirlo, sumamente importante. Hay que reconocer el impacto que tiene en nuestra economía todo el uso de los recursos naturales que no son renovables y que nos está alcanzando. De una u otra forma nos están alcanzando. Creo que no le diste fin a tu presentación. Déjeme, la cierro un momento. Sí. Ok. ¿Listo? Sí. Entonces, retomando, pues me parece que es un tema que no podemos dejar a un lado. Durante mucho tiempo se ha quedado a un lado y a lo mejor ha sido lo menos prioritario para las pymes que de pronto están envueltas en comprar, vender, en atender, en ser el superhéroe de su empresa, en ser el todólogo de la empresa, y de pronto recurre a los consultores. Yo creo que el papel del consultor, si me lo permites, ingeniera Lourdes, debería ser empezar a promover también dentro de las empresas, dentro de nuestros clientes, el uso de los recursos renovables. O sea, por ahí tenemos que empezar. Por supuesto. No podemos llegar a una empresa, con un cliente, y buscar la eficiencia, buscar la productividad, buscar las mejoras sustentables, rentables, pero no atendiendo la necesidad de nuestros recursos. Dentro de su óptica, ingeniera, ¿qué debería hacer un consultor cuando llega a una empresa? Y a simple vista, en muchas ocasiones nos podemos percatar de los desperdicios, del mal uso de ciertos recursos. Y cuando hablo de desperdicio, a lo mejor puede ser tan sencillo como el agua, el desperdicio del agua, el desperdicio de la energía eléctrica, en fin. ¿Qué nos recomienda para que los consultores empecemos a promover esto dentro de nuestros clientes y de nuestras empresas? Bueno, yo creo que lo primero es tener esa visión sistémica de cómo integrar todos los factores, porque no necesariamente todos los consultores son especialistas en temas ambientales, pero como tú bien dices, si estamos conscientes de lo que significa el cambio climático, si estamos conscientes de dónde podemos generar una disminución de gas de efecto invernadero, y si estamos conscientes de que la ineficiencia de los recursos es uno de los problemas más graves que hoy estamos enfrentando, bueno, pues yo creo que no necesitas ser experto en el tema ambiental para darte cuenta que puedes apoyar y asesorar técnicamente a la empresa PYME para mejorar sus eficiencias y sobre todo porque mientras más eficientes seamos y quiero ponerlo muy claro, o sea, el ser eficiente en el uso de los recursos es el primer paso para transitar a una economía circular. La economía circular es una gestión de los recursos. La eficiencia es el primer paso. Entonces, empecemos por ahí para poder seguir avanzando. Yo coincido con lo que comentas, a lo mejor no somos expertos, pero yo creo que todos lo exigimos de alguna forma. Así es. A nivel personal lo exigimos. Y cuando vemos ciertas acciones, lo pedimos. Oye, ¿por qué tiras el agua? Oye, ¿por qué estás tirando la basura? Etcétera, ¿no? Yo creo que de alguna forma somos conscientes.
a lo mejor no le damos la importancia o el valor que debería ser, pero somos conscientes de lo que sucede. Yo creo que la población cada día está siendo más consciente, pero no podemos dejar de seguir teniendo este tipo de charlas, este tipo de encuentros para ser más conscientes. Hablaba Ana al inicio del tema del plástico, que ha sido toda una revolución a nivel mundial, y Sí. grandes organismos internacionales en contra del tema del plástico, y yo la verdad no creo que el plástico sea el enemigo. Yo creo que el plástico nos ha llenado de satisfactores sociales muy importantes, y lo que hay que combatir es precisamente esa falta de conciencia de saber qué hacemos con los residuos y cómo depositarlos y cómo reintegrarlos a los ciclos productivos, porque la gestión de los residuos al final del día es un tema importante de la gestión de los recursos, que es la economía circular. Sí, así es, tan simple como la recolección de basura, que uno a lo mejor en su casa se preocupa y se prepara, y algunos lo separamos, pero pues llega el recogedor de basura y vámonos todos, ¿no? Sí, pero no puede ser ese el pretexto para dejar de separar los residuos. Así es, no debería ser el pretexto. Exactamente. Pues muy interesante su participación, ingeniera. Creo que nos llevamos una gran reflexión. Creo que el compromiso también debería estar puesto. Todos deberíamos de caminar y enfocarnos de alguna forma en estos recursos, en cuidarlos, en preservarlos. Y las empresas, tarde o temprano, van a transitar por ese camino. Y yo creo que mientras más rápido se pueda adoptar, también va a ser una diferenciación en los negocios. Por supuesto, es una de las oportunidades que yo les comentaba dentro de lo que yo veo para el futuro, pero sobre todo, pues tenemos la necesidad en esta pandemia de salir adelante, de generar prosperidad y generar prosperidad a largo plazo. Y la única desarrollo económico que nos puede dar eso es la economía circular. Es correcto. Debemos de romper o brincar esa barrera cultural en el tema ambiental, que Así de pronto es. parece ser una gran barrera que nos tapa los ojos, pero al final nos volteamos y lo exigimos. No, pues es que ni siquiera, a veces ni siquiera volteamos. O sea, yo he escuchado pláticas, y muchos de ustedes que estarán en Canacintra habrán sido testigos de cuando hablan de las prioridades ante el COVID y de todo lo que hay que hacer, y mencionan muchas cosas muy importantes, pero al final del día se les olvida hablar del tema de los recursos naturales y la regeneración y restauración del planeta. Y yo les quiero decir esto de combatir el cambio climático. No es para restaurar y regenerar el planeta, es para que nosotros podamos sobrevivir como especie humana. El planeta ya nos mostró que va a encontrar la forma de regenerarse y restaurarse solito. Solo, así es. Solo, y tendrá su tiempo y medirá sus propios tiempos. Aquí lo que está en juego es la supervivencia de la especie humana. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Pues abrimos los micrófonos si alguno de los participantes quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. La ingeniera está en la posibilidad de darle respuesta, ¿no? Pues bien, yo creo que el tema final es el financiamiento, que como bien comentaba, ingeniero, es una de las barreras hoy. Cómo plantearlo sin que alguien se vaya a ofender, pero bueno, también es parte, no de la cuarta revolución industrial, creo que así lo comentó, sino ya es un problema de gobierno y sus políticas de banca, pero se requiere, es importante contar con recursos para poder implementar muchos de los temas del cambio climático. Pues algunos, yo te voy a decir, sí, tienes razón, algunas cosas sí dependen de un financiamiento importante,
Pero yo te voy a decir que hay una revolución en el financiamiento en la Unión Europea, que es la zona que está transitando de manera más organizada la economía circular, y hay un nuevo financiamiento colectivo que le llaman, en donde personas como ustedes, como yo, podemos ponerle recursos a un emprendimiento, a una empresa que desea repensar y rediseñar su negocio para crear algo alineado a la economía circular, y donde todos forman parte de las ganancias y se financian los proyectos. Es la financiación colectiva. Yo creo que es un tema que valdría la pena explorar con mayor detalle y conocerlo a mayor profundidad, porque puede ser una alternativa muy importante en donde no hay pues no sé cómo se maneja el asunto de los intereses, si yo formo parte de la financiación para una empresa y entonces mejor en lugar de que me pague quiero ser socio, etcétera, etcétera. O sea, pero hay ya este tipo de proyectos en la Unión Europea y hay plataformas dedicadas a la financiación colectiva, y yo creo que si lo exploramos bien puede ser una alternativa importante para las pymes. De acuerdo, es correcto. Aquí en México los crowdfunding han tenido mucho impacto y han estado financiando este tipo de proyectos, tanto de startups como de... Se llama el crowdfunding, sí. Y los crowdfunding, y han tenido un éxito, todo el tema de lo que son las fintech. Así es. Y que la legislación mexicana no los logra incorporar al 100%. Es un tema de legislación, usted también lo comentó hace rato, y no pueden abrir más porque están limitados por las mismas leyes. Mientras bueno, pues entonces países, hay que trabajar una reforma legal, ¿no? Hay que trabajar en esa iniciativa y proponerla en el Congreso, porque si ese es el mecanismo, o sea, no nos podemos quedar esperando a que nos dé el gobierno todo, y mucho menos el gobierno que tenemos hoy, que ya dijo no le va a poner un peso a las pymes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que tomar las cosas en nuestras manos y cambiarlas nosotros mismos. Hay que actuar. Hay que actuar, definitivamente. La palabra es hay que actuar. Pues mira, aquí tenemos una felicitación de María Ángeles Morales. Le agradece y le felicita por su excelente presentación, cargada de mensajes sumamente importantes para los consultores. Muchas gracias. Pide que nos responsabilicemos a mover las tuercas, quiero entender, ¿no? Acción. Acción. También Miguel Ángel le felicita por darnos un panorama amplio de la economía circular y por compartir conocimientos. Gloria Castañeda igualmente comenta que la motivó mucho a aprender sobre la economía circular y empezar a aplicarla. Pues a sus órdenes, con todo gusto, podemos seguir dando cursos ahora que se levante esta pandemia. No me gusta el curso online de la economía circular, pero de todas formas podemos dar pláticas y podemos apoyarlos en ese conocimiento. Es muy importante adentrarse y sobre todo no dejarse llevar por este asunto, ¿no? Hemos tenido participaciones incluso hasta de nuestro presidente Canacintra en el Congreso, hablando de economía circular como si fuera gestión de residuos. Eso no puede ser. O sea, necesita realmente asesores que le enseñen qué es economía circular y cómo podemos trabajar para un México más próspero. Pues muchísimas gracias por su tiempo, ingeniera. Estamos tratando de poner un granito de arena con estos diálogos PYME que semana a semana hemos estado transmitiendo y que de alguna forma podamos compartir las experiencias y el conocimiento de gente tan talentosa como usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a todos los personas que tuvieron la amabilidad y la atención de escucharme. Muchas gracias. Pues que tenga usted muy excelente día y pues muchas gracias a todos por su participación. La próxima semana estaremos hablando del tema de finanzas base cero y un poquito de crowdfunding precisamente. Pues los esperamos y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias, ingeniera. Hasta luego. Gracias a todos, excelente tarde.